aunque quiero enfatizar, ¿verdad?, en lo que el Señor nos habla a través de su fuerza, ¿verdad?, que era lo que Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una porción que escuchamos mucho. Gracias, Jesús. Hechos 16. Vamos a leer del 1 al 5, después entonces leemos del 6 al 10. Gracias a Dios. Y después leemos un poquito del 11. Hermano Antonio, si me puede leer el 16 del 1 al 5. Hechos. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Alma mía adora a Jehová. Gracias, Jesús. Del 1 al 5. Amén. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y andaba y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por la ciudad les entregaba la alianza que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Amén. Gloria al Señor. Ahí el apóstol Pablo, ¿verdad?, se encuentra con Timoteo, lo conoce, le hablaron bien de él, había tenido buen testimonio. Él tenía su padre griego y su madre judía, gloria al Señor. Aparentemente ya su padre había muerto por causa de los judíos, ¿verdad? Para que él pudiera introducirse en la sinagoga, pues Pablo tuvo que tomar la decisión de circuncidarlo, aunque, ¿verdad?, no era por causa de salvación, sino por causa de que pudiera introducirse a llevar el mensaje y no fuera expulsado por los judíos en la sinagoga, ¿verdad? Y por esa razón pues tuvo que Pablo pues hacer esa decisión, porque como su papá era griego y su mamá era judía, pues podía pues, o ser griego o ser judío, y por esa causa, ¿verdad?, pues según la ley pues había que hacer eso para que se cumpliera el pacto que se había hecho, pero ciertamente pues no lo leímos, yo creo que en Gálatas, que no era necesaria hacer circuncisión para poder alcanzar la salvación por medio de la fe, porque hemos sido reconciliados con el Señor Jesucristo, y ahora al escuchar la palabra de Dios por la fe, usted cree en Él y automáticamente usted es salvo, ¿verdad? Ciertamente hay que guardar la salvación, porque por ahí hay una gente que dice salvo siempre salvo, y entonces la gente se convierte, pero no persevera en la iglesia o persevera en conductas delictivas, y entonces esa salvación pues no es la que el Señor nos demanda, porque el Señor nos dice que tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor, tenemos que andar en santidad porque Él es santo. O sea que el Señor nos demanda unas cosas mayormente que lo que se puede ver superficial, pero ciertamente, ¿verdad?, hay mucha gente, no sé si lo he dicho aquí antes, que por su apariencia física piensa que es santo porque está en santidad, pero hay muchas cosas en el corazón que no hablan de santidad. Por eso es que entonces los liberales se justifican, no, porque Dios lo que ve es el corazón, porque de qué me vale tener una falda larga y el corazón dañado. Y ciertamente hay personas que piensan que porque ya no beben, ya no fuman, ya no roban, pues ya soy santo, pero verdaderamente en su corazón guardan mucho rencor, mucho celo, mucha envidia, y eso no habla de santidad. A mí no me puede hablar de santidad una persona que sea chismoso, porque si usted es un chismoso, pues la Biblia condena eso y hay que reconciliarnos. A lo mejor Dios no va a matar a la persona por ser chismosa, pero Dios le va a hablar para que esa persona se reconcilie.
Igual las personas que roban, ¿verdad? Se ponen su faldita larga, pero se llevan el bolígrafito, o varones, ¿verdad? Pues el Señor no va acorde esa santidad. Por eso es que nosotros tenemos que guardarnos por dentro y por fuera. Automáticamente usted se guarde por dentro, el mismo espíritu le va a ir dirigiendo cómo vestirse, cómo hablar. Nosotros no podemos ser copia de nadie, porque el mismo espíritu es el que nos va a ir capacitando y nos va a ir enseñando y nos va a ir llevando. Si usted predica de una manera, pues yo no tengo que imitar su forma de predicar, porque esa es su esencia, esa es su identidad con Dios. Porque el mismo espíritu es el que nos va a dirigir para que usted haga las cosas conforme a Él le dirija. Pero algo bien importante que nosotros tenemos que aprender es a guardar nuestro corazón. Desde el domingo, desde el sábado, el Señor me traía con ese tema, y el domingo se habló aquí muchas veces, desde el estudio bíblico, desde el inicial, ¿verdad? Porque, como le digo, a veces nosotros nos guardamos externamente, le decimos Dios te bendiga a todo el mundo, pero puede ser que hay una raíz de amargura, y todas esas cosas hay que entregárselas al Señor en ayuno y oración, porque sepa que por su propia fuerza usted no va a poder. No va a poder, porque a lo mejor usted ya trae el chisme en sus venas y pues hay cosas que usted no va, pero Señor, quítame esto. Pues yo sé que no es de tu agrado, yo no me quiero perder, y eso es parte de nuestra salvación. Amén. Gracias a Dios. Un poquito el tema, pero hay que decirlo porque hay mucha confusión en cuanto a eso. Entonces el cuerpo de Cristo se lacera, porque la gente lo que ve es lo que hacemos y rápidamente dice eso que es cristiano, pero es porque están observando nuestro comportamiento. Entonces ahora lo que están inventando es un pentecostal moderno. Mira qué cosa se ha inventado, qué diablura ese, que pentecostal es moderno, porque entonces usan pantalones, usan vestiduras inapropiadas, hacen danza y todo, pero se llaman pentecostales. Wow. Y profetizan y todo eso. ¿Qué es eso? O sea, que no es lo que marca la Biblia, pero por eso es que tenemos que estar pendientes. Vamos a leer Hechos 16, del 6 al 10, el hermano Yarniel, si no lo puede leer. Hechos 16. ¿Del 6 al 10? Sí, después Moisés me lee del 11 adelante. Amén. Del 11 al 10. Y la provincia de Galilea. De Galacia, sí. De Galacia. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se lo mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, orando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciemos el Evangelio. Amén. ¿Ves? Ahí podemos ver que Pablo ya tenía todo planificado para irse para Asia Menor, que ahí es donde está Éfeso, ¿verdad? Filadelfia, y ¿verdad? Donde están las otras iglesias, que en ese tiempo es la
¿verdad? Era Éfeso, El fundador fundó la y fundó. ahora es la actual Turquía, pero en ese momento Pablo tenía la intención de ir para allá, para Éfeso, pero el Espíritu no se lo permitió. Por eso es que es importante que nosotros estemos conectados con el Espíritu de Dios cuando nosotros vamos a ejercer nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque había una necesidad en Macedonia, entonces tuvo que venir una visión para dejarle saber a Pablo que había una necesidad en Macedonia. Pero el Espíritu mismo lo detuvo para que no se fuera por otro lado, porque él tenía todo planificado. A veces nosotros hacemos nuestros planes y Dios nos cambia los planes, ¿verdad? A lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque había una necesidad allá en Asia Menor, en Macedonia. Y entonces ahí Pablo partió para Macedonia. Gloria al Señor. Vamos a leer del 11 en adelante para irme para donde empezamos, para completarlo, porque tenemos un poco tiempo. Como hasta el 16 por ahí. 17, hasta el 16. 16. Ajá. Amén. Zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Nápoles, y de allí Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de las puertas, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis buscado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Gracias a ahí Dios. vemos donde Pablo salpó entonces, viendo esa visión, fueron a diferentes ciudades, allí llegaron a un lugar donde estaban las mujeres orando, parece que había pocos hombres, ¿verdad? Y las mujeres eran las que estaban allí reunidos, pero el Señor, ahí se ganó Pablo a Lidia. Después, cuando siguen caminando, se encuentran con la mujer que tenía un espíritu de adivinación, y ahí es que entonces lo encarcelan en los cepos, pero también ahí se ganan al policía y a su familia, ¿verdad? Que se iba a quitar la vida cuando vino el terremoto. Y por causa de ese terremoto, pues pensé que se había fugado los presos, se iba a quitar la vida, y ahí entonces no, y él aceptó el Señor. O sea, que quiere decir que hay planes y propósitos en las cosas que Dios hace, que aunque nosotros muchas veces no entendemos, y eso es algo, ¿verdad?, que nosotros contendemos mucho con el Señor, porque muchas veces no entendemos los planes y propósitos que Dios tiene para nuestra vida, ¿verdad? Y si vemos esta historia, que fue la primera iglesia que Pablo fundó, después se fundaron las demás, ¿verdad? Esta fue la que abrió camino para que se abrieran las otras, Éfeso, Galacia y demás, ¿verdad? Pero en ese momento había una necesidad y el Señor la suplió por medio del apóstol Pablo, que lo llevó a ese lugar. Y de ahí en adelante siguieron, ¿verdad?, estableciéndose iglesias. Gloria al que vive y reina para siempre, que quiere decir que muchas veces no vamos a entender los procesos. Gracias a Dios. Y a veces contendemos, nos molestamos, pero es importante que en medio del proceso nosotros nos quedemos quietos. Nos mantengamos firmes. Esperando la visión del Señor, esperando que el Espíritu Santo nos dirija, porque muchas veces el enojo, el sentimiento nos hace movernos, nos hace tomar decisiones indebidas o incorrectas. El Señor nos las permite, pero hasta a veces sin tenemos orar. que... Hasta sin orar la gente. Ajá, y después tenemos que sufrir consecuencias. El Señor no nos va a matar porque tomamos una decisión, pero hay consecuencias muchas veces graves por tomar decisiones sin que Dios, sin ¿verdad?, consultar, te muestre, porque vuelvo y le repito, con emociones uno se entristece tanto que uno lo que quiere a veces es esconderse, como hizo Elías, no quería salir de la cueva, ¿verdad?
Y ciertamente, pues hay que esperar en el tiempo de Dios. Hay que esperar que Dios nos dirija para tomar cualquier decisión. Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad? En la carta a los Filipenses, pues le estaba dando gracias, ¿verdad? Porque siempre estaba pendiente de ellos. Él ¿verdad? Le estaba explicando todas las cosas, ¿verdad? Que él estaba en las prisiones, pero que para él le hubiera sido mejor irse con Cristo, pero por causa de ellos, ¿verdad? Pues todavía permanecía en la carne, ¿verdad? En su cuerpo, para poderlos ayudar. Y pues le está explicando que vivir, ¿verdad? Para él es vivir, para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? El Señor. Y le daba explicaciones, ¿verdad? A ellos en cuanto a las prisiones que él había sufrido por causa del nombre de Jesucristo, que estaba encarcelado, gloria al Señor, y él le habla de humillación y exaltación, pero quiero entrar un poquito en esa dádiva, gloria al Señor, porque el apóstol Pablo siempre en estas cartas, a pesar de que estaba en prisiones y que posiblemente estaba atravesando un momento difícil, siempre le decía a la iglesia que estuviera alegre, que estuviera contenta, gozado, regocijado en el Señor siempre, ¿verdad? Y el apóstol Pablo lo que le transmite a esta iglesia es que por más que estemos padeciendo necesidades, podamos estar contentos en todas las circunstancias que podamos atravesar. Esto es una enseñanza para nosotros, porque nosotros como cristianos, o hay personas como cristianas que constantemente son inconstantes, porque comienzan a atravesar dificultades en el Evangelio y piensan que volviendo atrás van a estar mejor. Y no sabe que cuando vuelve atrás el espíritu, los espíritus que salieron de ellos lo están esperando para poseerlo y hacer una peor persona de lo que era antes de servirle al Señor Jesucristo. Entonces, que el apóstol Pablo nos enseña a través de esta parte, ¿verdad? Contenta, ¿sabes? Aprende a vivir tu nuevo estilo de vida. Aprende que vas a atravesar dificultades. Aprende que van a llegar días donde te den una palmadita por aquí y te digan que bien lo estás haciendo. Pero van a haber días en que te vas a encontrar en una soledad tremenda, que ni Dios te habla, pasa por la oración, Dios no te habla. Entonces, no te puedes echar a morir, no puedes volver atrás, no puedes decir, no voy más a la iglesia, ¿ves? Porque ya es un estilo de vida que nosotros tenemos y tenemos que aprender a caminar en ese estilo de vida. Entonces, en el capítulo 4 empieza diciéndole, estoy muy contento y orgulloso de ustedes, realmente los extraños, no dejen de confiar en el Señor. Y algo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar es la confianza en el Señor, la fe. Saber que aunque posiblemente hoy te encuentres en una situación económica difícil o en una situación, ¿verdad?, donde estás teniendo guerras espirituales, donde posiblemente estás en una situación matrimonial difícil o donde posiblemente estés en una situación familiar difícil, tú puedas tener la confianza en el Señor, porque muchas veces la gente se aparta y retroceden porque estoy atravesando un momento difícil y nadie me ayudó, o no pude soportarlo, y verdad, el Señor nos da la fuerza. Por eso es que Pablo decía que hoy ya vimos por allá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque por nosotros mismos no viniéramos a la iglesia, por nosotros mismos no hacíamos el servicio del Señor, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo, el Señor está ahí con nosotros para fortalecernos, para poder cumplir su propósito, para poder cumplir con el llamado que Él nos ha dado. Y ciertamente, para nosotros poder ejercer el llamado, tiene que haber un proceso de capacitación, de madurez. Y la capacitación y madurez no es que yo le dé una teología y le hable bien bonito. No, porque los procesos los vamos a experimentar
en nuestra vida diaria, en nuestros trabajos, en nuestras situaciones. Muchas de las cosas es verdad que también el cristiano depende mucho de los pastores. Y esto no es una dependencia de un pastor. A menos que sea un sino, muchacho nuevo. Exacto, es de una vida espiritual en Cristo Jesús. Me explico. Llegas nuevo en el Evangelio. El Señor rápido te va a empezar a hablar. Mira, quiero que hagas esto. Mira, quiero que hagas lo otro. Pero un momento de tu vida que ya tú cojas un poco de madurez o lleves tiempo, ya Dios hace silencio. Pero tú no puedes dejar esa intimidad porque si no te va a mostrar el sueño, te va a mostrar a través de la palabra. Y Dios siempre está ahí porque su palabra lo dice. Pero que en estos tiempos el cristiano está dependiendo mucho de un pastor. Y de evangelistas y de predicadores profetas. Exacto. Es que te quiero decir, yo por lo menos en el caso mío, yo nunca recibí una llamada de mi pastor. Nunca recibí una llamada de mi pastor diciendo vamos para adelante, sabes que te amo mucho. Nunca recibí, pero yo no dependí de él, yo dependía de Dios, porque cuando yo lloraba, él no estaba. Cuando yo me sentía que quería salir corriendo, él no estaba. ¿Quién estaba? Estaba Dios. Y eso es lo que Dios lo que quiere, es que tú tengas una dependencia y una vida en el Espíritu con Él. Amén, y ciertamente eso es posible, ¿verdad? Lo que dice el pastor, que nosotros tengamos nuestra vida, pero sabemos que hay personas que son nuevas, que son recién convertidas, que necesitan, ¿verdad?, ese apoyo. Incluso usted también lo puede tener, claro, ¿verdad? No significa que porque, pero el Señor quiere que usted aprenda a amar, a tener relación con Él, de leer su palabra, de orar, de hacer sus propios ayunos, de llegar a la iglesia, pastor, voy a estar este día en ayuno, o me voy a encerrar a vigilar, porque de ahí viene el crecimiento espiritual. De ahí es que entonces el Señor puede ir transformando nuestro interior. Pero si todo el tiempo estamos en la carne, viendo televisión, viendo películas, viendo cosas que es lo mismo, el trabajo, la rutina, en que me fui para allá, pues entonces estamos alimentando más la carne. Y no, con esto no digo que no podamos tener nuestra vida, ¿verdad?, de familia, pero lo que quiero que usted entienda es que la vida espiritual es más que, ¿verdad?, llegar a un culto. Llegar a un culto y que me den una palabra, sino que también usted tenga su devocional, su relación con Dios, para que cuando venga el momento difícil, que ahí es lo más brutal, porque cuando está todo bien, todo está bien, pero cuando viene el momento difícil, cuando usted pasó por una prueba, cuando lo acusaron injustamente, cuando en el trabajo están amenazando que van a cerrar la fábrica o la compañía, ahí es que llega el momento difícil. Cuando le llega el momento difícil de que le llegó una carta cobrándole un dinero de hace años que usted no sabe, recordaba, cuando llega el momento difícil, ¿a dónde vamos a acudir? Y eso, cuando llega el momento difícil, casi siempre nos entristecemos. Viene a nosotros como una prueba. Por eso es que entonces el apóstol Pablo, aún en sus prisiones, le dice: vivan con alegría su vida cristiana. Ese es el Filipenses 4:4. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho, repito, vivan con alegría su vida cristiana, que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. El Señor viene pronto. Quiere decir que en medio de las circunstancias nosotros siempre tenemos que mantener positivismo. ¿Por qué? Porque usted es cristiano y van a llegar gente donde usted, aún usted la prueba, para que usted le ministre, para que usted le dé una palabra, para que usted le dé un consejo. Entonces, si usted como cristiano va a estar decaído, entonces ¿a dónde van a acudir la gente? Para que usted le ore. Entonces, si usted tiene que, aunque esté, por eso es que Pablo está preso y Pablo está orgulloso de esta iglesia, porque están ayudando, están haciendo lo correcto y le está escribiendo con alegría, pero también le está diciendo: vivan alegres, regocíjense en el Señor siempre. Le vuelvo y le digo: regocijaos en el Señor, gózate.
En el momento difícil, gózate. En el momento adverso, gózate. ¿Por qué? Porque van a llegar gente necesitada. Y a mí me ha tocado, con el corazón destruido, tener que ministrarle a alguien, con el corazón roto, con una lucha interna. Porque yo no le puedo decir a la gente, estoy en prueba, lo puedo hacer y puedo decir, oren por mí. Pero si es una persona que está en el mundo o una persona en necesidad, tú no le vas a llevar esa carga. yo no le voy a llevar esa carga ni tampoco, porque él lo está viendo a usted como una persona cristiana, un hombre que tiene a Dios por dentro, una persona que tiene el Espíritu Santo, una persona que está fortalecido en Dios. Que aunque esté en una situación difícil, todo lo puede en Cristo. Mira, a mí me ministraba algo porque había un compañero de trabajo que lo subieron de puesto, cristiano. A ese hombre hay que hablarle con tarjeta. Entonces, viene esta persona, se me acerca a mí y le dice, y me dice, no, yo no puedo entender cómo esta persona es cristiana con ese comportamiento. Y me preguntó que si era la misma religión que yo pertenecía. Y ahí yo tuve que explicarle a él, ¿verdad? Pues que somos pentecostales, pero que nosotros tuve que hacerle un mapa que se iba a encontrar con personas así en el medio del camino. Ya tú sabes que ya la confianza que él tenía hacia él, ya la mató. ¿Por qué? Porque, como digo, sean buenos, sean humildes, sean amables. Amables. Todo el mundo te va buscando a este hombre. Vente, ora por mí. Por eso es que uno tiene... Como uno dice, sin uno poder, porque es que el apóstol Pablo en la cárcel iba a escribir eso. 10 años. Wow. ¿Qué el apóstol Pablo iba a decir? Queja. Ay, hermano, estoy en aflicción, me he comido, me tienen en el cepo, me tienen en el campo. O sea, si hubiera sido la mentalidad del apóstol Pablo, le hubiese llevado la queja a la iglesia. Pero él no le llevó la queja, al contrario, le dijo, gócese. Entonces estaba transmitiendo alegría en medio de su aflicción, en medio de su tristeza, en medio de su situación difícil. Él estaba transmitiendo la alegría, le estaba transmitiendo fuerza. Por eso es que los pastores muchas veces, a lo mejor usted no se da de cuenta si viene con tristeza, con situaciones, porque el pastor tiene que llevarle a ustedes ánimo, fuerza, vamos. Por eso es que muchas veces se predica que tiene que haber dentro del pueblo aquellas personas que le levanten las manos a los pastores. ¿Por qué? Porque a lo mejor el pastor no se va a levantar aquí, no se va a parar al frente. Ay, hermano, estoy atravesando una prueba tan difícil. Porque, o sea, no es la norma de que el pastor traiga esa queja, ¿ves? Sino que le traiga ánimo al pueblo, le traiga fortaleza al pueblo para que el pueblo siga hacia adelante. Sure. Y a su vez, pues el pueblo tiene que orar por los pastores, levantarle las manos, porque usted a lo mejor no lo sabe, pero a lo mejor le toca un día malo. Gloria a Dios. Entonces le dice, no se preocupen por nada. Por nada estés afanoso, sino sean todas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego. No hay nada mejor que nosotros como creyentes llevar todas nuestras quejas en oración. Muchas veces nos quejamos con todo el que ve. Como cristianos tenemos que vivir una vida alegre. Yo sé que no vamos a estar todo el tiempo en 100, pero usted no puede andar llevándole quejas a todo el que usted se encuentra. Ay, hermano, estoy pasando por una prueba. Hermano, porque a menos que sea una persona que no le sirva a Dios, ¿verdad? Que todo el tiempo se está quejando. Pero hay gente que no pueden tener gente quejándose al lado. Se ponen malas, se desesperan. Entonces, imagínense nosotros como creyentes, que la gente no, por eso es que es importante que nosotros como creyentes nos mantengamos en oración y en ayuno. ¿Por qué? Porque eso nos fortalece espiritualmente para cuando venga alguien con una queja que no le sirva a Dios, usted pueda darle fortaleza. Entonces, si usted tiene preocupaciones, problemas, llévela a Dios. Wow. Y cuando nosotros, fíjense que una persona externa, un familiar, un esposo, un amigo, tú le puedes llevar la queja y se quedó ahí, porque él no puede hacer nada.
te va a decir, pues está bien, si es un tumor por ti, lo que sea. Pero cuando usted lleva al altar esa preocupación con ruego, con súplica, el Señor te va a dar la paz. Te va a dar la paz para que tú puedas sobrellevar esa situación. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender nuestra vida cristiana. Que nuestra vida cristiana depende de la oración, del ayuno, para nosotros poder estar fortalecidos en el Señor. Dice Pablo, me alegra mucho que como hermanos en Cristo, al final hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. No lo digo, ¿verdad? Al parecer el apóstol Pablo le llevaron una bendición de parte de los filipenses por Epafrodito. Cuando él recibe esa bendición, pues él le está dando gracias a esas personas que le enviaron una ofrenda. Y él le dice, yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Y eso es algo que como creyentes nosotros tenemos que estar contentos. Satisfecho. Contentos con lo que tenemos. Así sea un plato de arroz y habichuela sin carne, alegrarte. Así sea un huevito frito sin arroz y habichuela, alegrarte. Porque nosotros como creyentes, ¿verdad? Tenemos que aprender a contentarnos en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Que le quede un poquito de gasolina. Usted, con fe, con confianza en Dios, Señor, voy a ir al trabajo porque yo le sirvo un Dios vivo, yo le sirvo un Dios de poder. Y tenemos que aprender a contentarnos. Yo conozco gente que le sirven a Dios que todo el tiempo están amargados porque le falta todo. Pero si tenemos a un Dios vivo, ¿por qué estamos tristes? Tenemos que aprender a contentarnos. Diga, pastor. Hoy yo fui de Carola a Plaza Las Américas y yo llorando por la gasolina y no se me bajó en ningún momento y me quedó igual. Ay, Dios mío, yo ese carro, ¿qué me queda? Ay, Dios mío, Padre de la gloria. Y tanto la gasolina no se me quedó igual. ¿Viste? Me quedó igual. ¿Verdad? Gloria a Dios. Es que me había quedado a pie en Plaza Las Américas, hermano. Porque dejé la guagua porque la batería estaba mala y me dieron pon hasta Plaza Las Américas y estaba a pie. Tuve que llamar al pastor porque de las 10 de la mañana me iban a recoger a las 2. Y yo dije, pastor, necesito que me busque. Y él me dijo, no tengo gasolina, pero parece, yo pensé que él la había echado porque él llegó allí y me buscó. Y bajamos y volvió para Canóvara. Y yo dije, pero mejor le echo, tú sabes, no me enfoque en eso. Y mira lo que él testifica ahora, que Dios, ¿verdad?, permitió. O sea, que son cosas que a veces nosotros, ¿verdad?, pues nos preocupamos porque es natural. Que usted sepa que ya el día 15 tiene que pagar la luz y hoy estamos a 11 y todavía usted no ha cobrado y tiene 20 cosas. ¿Ves? Todo eso nos llena de ansiedad, todo eso nos llena de preocupación, pero cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, nos vamos a contentar cualquiera que sea nuestra circunstancia. Y cuando usted aprende a que su mente se exponga a contentarse, créame que usted no va a ser un cristiano amargado, usted no va a ser un cristiano quejoso, usted no va a ser un cristiano que por todo está, chico, mañana trabajo 10 a 6, no trabajo 10 a 6, pues mira, gózate, gózate. No tengo trabajo, gózate, porque sé contentarme en cualquiera que sea mi circunstancia, sé vivir en la pobreza, también sé vivir en abundancia. Me pongo contenta cuando tengo mucho, cuando me llegan unos chavitos y puedo tener la alacena llena, pero también me voy a poner contenta y me ha pasado que he tenido días que lo que tengo son 2 o 3 cositas nomás, pero he tenido días que se me salen las cosas y no puedo ni cerrar. Pero entonces usted tiene que contentarse en cualquiera que sea su circunstancia, porque eso es lo que quiere Dios para nosotros como creyentes. Que en cualquiera que sea nuestra circunstancia,
aprendamos a decir, yo sé vivir en la pobreza, también sé tenerlo todo. Aleluya. He aprendido a vivir en todas clases de circunstancias. Llega un huracán, se fue la luz, todo el mundo se puso malo. Sí. Pero esas son circunstancias que tenemos que aprender a vivir. Hay velas, hay lamparitas, no hay agua. Pues eso es lo del mundo allá que se pasan quejándose. Que no hay luz. Usted como creyente, usted tiene su lamparita, sus cositas, y si no la tiene, amén. que se cambie. Gloria a Dios. Tenemos la luz de Cristo, ¿ves? Y cuando nosotros aprendemos a vivir como creyentes de esa manera, ahí es que entonces el apóstol Pablo dice, Cristo me da la fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. Todo lo puedo en Cristo, Cristo te da la fuerza para enfrentarte a cualquier situación. ¿Ves? Porque es de Él que proviene la fuerza. Usted tiene la situación difícil, pero Dios te da la fuerza para poder ser. Para tú poder llegar a la oración y declararte delante de Él, Señor, no puedo, no tengo, súpleme, toca a alguien. ¿Ves? Cuando lo hacemos de esa manera, pues entonces el Señor nos fortalece para enfrentarnos a toda clase de situaciones. Así que verdaderamente el Señor lo que nos trae como estudio hoy, que aprendamos a estar alegres, contentos, regocijarnos, y que cuando nos llegue la situación difícil donde nos encontremos ansiosos, desesperados, aprendamos a llevarle en oración. Yo sé que nosotros tenemos nuestra esposa y nuestro esposo, ¿verdad? Donde pero a veces a lo mejor la persona está cargada y le llevamos esa preocupación y lo cargamos. Pero más sin embargo, cuando vamos a oración, el Señor nos puede dar la solución. Por eso fue que Mateo le dijo al Señor que quien podrá añadir un poco a su estatura. O sea, que no nos afanemos, que busquemos las cosas de Dios, que busquemos agradarle a Dios, que aunque usted no tenga para llegar a la iglesia, que usted diga, no, yo no tengo. Como quiera. Pero como quiera yo voy a buscar tu presencia, como quiera sí, yo te voy a servir, porque yo sé que tú me vas a recompensar, yo sé que tú vas a proveer lo que necesites. Y cuando nosotros, porque eso no te va, vamos a poner, a lo mejor tú vives, tú vives al lado de la iglesia, un ejemplo, y a lo mejor te enfrentas a otras circunstancias que no tienen que ver con la gasolina, un ejemplo. O sea, que son cosas que verdaderamente a veces se nos salen de las manos, pero nosotros tenemos que contentarnos en todas nuestras circunstancias y agradecerle al Señor. Señor, estoy aquí. Gracias por lo que me has dado. Y aunque no tenga, como quiera te voy a adorar. Y yo sé que el Señor va a suplir. El pastor testificó un día, para cerrar, que nosotros nos faltaba un dinero para pagar la renta. Y a mí me da por limpiar el closet. Me dio por limpiar el closet, pero ahora yo entiendo que eso fue Dios. Y empiezo yo a sacar las cosas del closet, Cuando metí las manos en una caja que tenía allí con zapatos, ropa, encontré un sobre. A mí parece que yo lo había guardado y se me había olvidado, hermano. Y cuando sacamos ese sobre, que pegamos a contar los chavos de la renta, que nos hacían falta. ¿Sabes? Que nosotros no podemos estructurar a Dios, que Dios siempre nos va a bendecir de esta manera, que Dios siempre nos va a suplir de esta manera, o que Dios va a hacer las cosas de esta manera, porque Dios va a hacerlo de la manera que menos nosotros. Por eso es que tenemos que contentarnos, porque a lo mejor usted espera que le den el bono de Navidad para contentarse, pero a lo mejor este año te dijeron, no hay bono, ¿y qué tú vas a hacer? Contentarte. No le puedes regalar a los nenes. Conténtate. Porque Dios lo que quiere es ver cómo es tu reacción en medio de una situación difícil. Cuando tú estás en esa situación difícil. Gracias a Dios. Señor, si no hay, no hay. Que tú aprendas a decir, si no hay, no hay. Si hay, pues hay. Y así usted va a aprender a sobrellevar lo que es la vida cristiana. Amén. 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 Gloria a Dios. Así que vamos a orar para siempre.